Bien, vamos a trabajar lo que corresponde a carbohidratos. Como ustedes pueden apreciar en la presente imagen, se puede observar el capullo de un algodón, ¿no es cierto? También podemos apreciar por acá algunos alimentos que son útiles para nuestro organismo, ¿no? Acá tenemos una fórmula, fíjense ustedes, una fórmula que corresponde pues a un carbohidrato. Es una especie de ciclo, ¿no? En la cual tenemos nosotros estos grupos oxidrilo, ¿no? A un lado, y hacia el otro lado tendremos pues completado con hidrógenos. Igual manera por acá tendremos hidrógenos, hacia abajo hidrógeno y hacia arriba también hidrógeno. Esta es la representación de Howard, ¿no? Luego lo vamos a ver. Luego lo vamos a ver eh, con detenimiento. Entonces sigamos viendo la siguiente imagen. Nuestros saberes previos, ¿no? Nosotros ya conocemos básicamente las biomoléculas orgánicas que se encuentran presentes en los seres vivos. Tenemos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, las hormonas, etc. De igual manera podemos apreciar algunas sustancias no nutritivas que son energéticas, tales como las de primer orden, denominadas carbohidratos, las grasas o lípidos y también las proteínas. Ahí podemos observar en la imagen, ¿no es cierto?, una serie de alimentos que son útiles para echar a andar pues esta máquina que es el cuerpo humano, ¿no? Entonces, en este caso vamos a trabajar nosotros también con una gamificación al final, a modo de resumen de este capítulo. Fíjense, esto está muy de moda ahora, ¿no? ¿Cómo funciona un test de glucosa en la sangre? Es una situación problemática que se nos plantea. Miren ustedes, ahí podemos apreciar un equipito con el cual se está dando pues lectura a observar qué es lo que contiene nuestra sangre, ¿no? Básicamente cuando hablamos de glucosa, hablamos de esta estructura. Observen ustedes, esta es la estructura de la glucosa, ¿no? Ahí podemos apreciar que se encuentra pues hacia el lado derecho todos los grupos oxidrilo, a excepción de este carbono numérico, ¿no? Este carbono que se encuentra hacia el lado izquierdo de la línea central, que es el esqueleto principal de la denominada D-glucosa. Luego vamos a ver por qué es que se dice D y por qué no otra letra, ¿no es cierto? Luego lo vamos a ver con detenimiento. Por acá tenemos otra forma de representar, miren ustedes. Ahí tenemos, observen el OH hacia abajo, miren el OH hacia abajo. Si fuera hacia arriba, ¿cómo se llamaría? Etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver con detenimiento, ¿no? Los temas que vamos a trabajar básicamente tienen que ver con los conceptos de carbohidratos, obtención, su clasificación. Dentro de carbohidratos veremos pues los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos, ¿no? Polisacáridos. Nuestro logro de sesión para esta semana de clase es básicamente que al término de esta sesión, ¿no?, puedan identificar los monosacáridos, los disacáridos y polisacáridos de acuerdo a las estructuras de Fischer y Howard, ¿no? Para ello debemos conocer pues sus propiedades químicas, así como su aplicación en la industria, básicamente, que es lo que nos interesa, ¿no? Su aplicación en la industria. Muy bien, sigamos observando las diapositivas. Por acá tenemos el concepto de carbohidrato, miren ustedes. Básicamente, ¿en qué consiste, no? Cuando hablamos de carbohidratos, nosotros tratamos de entender el concepto del texto, ¿no? Carbohidrato quiere decir que un compuesto carbónico tiene aguas, ¿no? Hidrato, está hidratada. Entonces, acá podemos indicar básicamente, observen ustedes, que los carbohidratos o los glúcidos son los compuestos orgánicos, son los compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza.
y los que son más consumidos en la dieta de todo ser humano, ¿no? Dentro de ellos tenemos pues los aldehídos y las cetonas, que son los polihidroxilados, ¿no? Básicamente el origen de los carbohidratos es la glucosa, que proviene del proceso de fotosíntesis, ¿no? Y como les había indicado anteriormente, la palabra carbohidrato deriva históricamente del hecho de que la glucosa, ¿no?, que es el carbohidrato más simple, ¿no?, tiene como fórmula molecular C6H12O6, o también nosotros podríamos representar como C, miren, como CN, y por acá agua también N. Miren ustedes. Entonces, cuando hablamos de los hidratos de carbono, por ejemplo, si N valdría 6, tendríamos C6 y por acá H2O, y esto también sería 6, y esto no es otra cosa que C6, H12 y O6, que es la fórmula molecular de la glucosa, ¿no es cierto? Que es la fórmula molecular de la glucosa. Muy bien, ahí tienen la imagen que se produce, pues, en este caso, el proceso de fotosíntesis, ¿no? Los rayos solares, ¿no?, inciden sobre la corteza terrestre, y de esta manera se produce, pues, el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Ahí tienen la presencia de oxígeno, ahí tienen el tallo de la planta, miren ustedes, absorción de agua, la hoja, ¿no? Y acá tienen la savia, donde se encuentra la glucosa, y ahí podemos observar la reacción que ocurre, ¿no? Dióxido de carbono más agua, en este caso azúcar o carbohidrato o glucosa más oxígeno. Muy bien, sigamos observando la siguiente imagen. Acá tenemos el concepto de carbohidrato. En este caso nos dice que entre las fuentes, ¿no?, de obtención de carbohidratos, pues nosotros lo encontramos en la fruta, en la leche, en la miel, en los cereales, ¿no?, y en otras raíces vegetales que son comestibles. Entonces, para esto podemos concluir de que existe innumerables, ¿no?, cantidades de carbohidratos. Dentro de los más conocidos para su estudio tenemos, pues, la glucosa, la sacarosa, ¿no?, el azúcar, la fructosa, la lactosa, el almidón, la celulosa, ¿no?, con la cual también se obtienen tejidos, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la estructura química, pues, determinan básicamente sus características que influyen tanto en sabor como en su estructura, en su color, y lo presentan, pues, diferentes alimentos, ¿no? Acá podemos apreciar, miren ustedes, tenemos papa, tenemos choclo, papa, acá en el Perú somos productores de papa, de diferente tipo de papa, diferente variedad de papa. Ahí tenemos los fideos, miren ustedes, el tipo de pan, la miel de abeja, el plátano, los frutos secos, ¿ah? Entonces ahí nosotros podemos apreciar la gran aplicabilidad de esta parte del curso, ¿no? Ahora, ¿cómo se clasifican los carbohidratos? Acá hemos hecho un mapita conceptual. De acuerdo a la posición del grupo carbonilo, tenemos las aldosas y las cetosas, que provienen de los aldehídos y de las cetonas. Dentro de las aldosas tenemos a la glucosa, dentro de los más conocidos. Tenemos a las cetosas, que es la fructosa, ¿no es cierto? Por el número de átomos de carbono, tetrosas, 4, triosas, 3 átomos de carbono. De las triosas podemos hablar de la aldotriosa, porque en su estructura van a encontrar el CHO. De las tetrosas, la cetotetrosa, en su estructura van a encontrar el CO. Las pentosas, cetopentosa, las hexosas, aldohexosa, y por la cantidad de unidades de sacáridos tenemos los mono, ¿no?, un solo sacárido, como por ejemplo la galactosa. Tenemos dos, en este caso, disacáridos, ¿no? Ejemplo, la lactosa, que se encuentra en la leche, ¿no?, yogur. Y los polisacáridos, varios, ¿no?, varios. Tenemos la celulosa, polímeros, ¿no es cierto? Tiene que ver con esa palabrita ya,
polímeros. Entonces veamos nosotros los monosacáridos. Ahí tenemos algunas formulitas importantes que debemos ya acostumbrarnos a trabajar y a comprenderlo, ¿no? Dentro de los monosacáridos o azúcares podemos decir que son aldehídos o cetonas, ¿no? Polihidroxilados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una aldosa. Miren ustedes la formulita. Aldo, ¿por qué? Porque tiene el grupo CHO de aldehído. Acuérdense ustedes, ese grupo funcional de los aldehídos, CHO. En el caso de una cetosa, miren el grupo funcional carbonilo, que es de las cetonas, ¿no? De las cetonas. Y ahí tienen el agua hidratada, miren ustedes, ¿no? Puede haber 3, 4, 5 moléculas, 1, 2, etc. Tenemos por acá el gliceraldehído, por ejemplo. Observen ustedes, esta es la fórmula del gliceraldehído. Ahí tenemos el CHO, miren ustedes. O el dihidroxiacetona. ¿Ah? Dihidroxi, miren. Ahí está. Di porque son 2 OH. Y tenemos ahí el grupo funcional cetona, dihidroxiacetona. Entonces estas formulitas pues representan a dos compuestos que vienen a ser las más sencillas dentro de las aldosas y de las cetosas, ¿no? Hay que acostumbrarnos ya a estos términos. Dentro de los más simples de los carbohidratos tenemos a los monosacáridos, ¿no es cierto? A los cuales pues si tienen un solo aldehído, ¿no? Se llaman aldosas, y si tienen cetonas se llaman cetosas, como acabamos de observar. Generalmente dice tienen de 3 a 6 átomos de carbono en la cadena con un aldehído cetona terminal y varios grupos OH, ¿no? Varios grupos OH. Ahí tenemos la formulita, miren ustedes, carbonos son la cantidad de carbonos que está en el esqueleto, y tenemos los OHs o bien las cetonas, ¿no? Cetonas o bien los OHs, las aldosas o las cetosas. Muy bien, sigamos por acá. Ahí tenemos algunas formulitas importantes, ¿no? Miren ustedes, los azúcares, dice, se clasifican también según el número de átomos de carbono que tienen, ¿no? En su estructura. Por ejemplo, los más pequeños, denominados triosas, tienen 3 átomos de carbono. De 4, tetrosas, ¿no? De 5, pentosas. De 6, hexosas, etcétera, etcétera. Y acá podemos observar en la parte inferior, la glucosa está formada por una aldosa y una hexosa, o sea, 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y miren ustedes en el carbono número 1, porque acá al carbono número 1 se le asigna el CHO, ahí tenemos a la aldosa, ¿no? O sea, la combinación de una aldosa más una hexosa es una glucosa. Por acá tenemos a la cetosa. ¿Cuántos carbonos? 3, 6 también. Pero miren, acá el grupo funcional es una cetona, por eso es cetosa. Una cetosa más una hexosa nos da una fructosa. Sigamos. Una aldosa más una pentosa nos da una ribosa con 5 átomos de carbono, CHO. Es una aldosa, miren, tiene grupo funcional CHO. Esta es una cetosa, pero ¿cuántos carbonos tiene? 3, 4, 7, es una heptosa. Por lo tanto, el nombre de este compuesto es una cetoheptosa. Miren ustedes. Y proviene pues de la combinación de una cetosa más una heptosa. Muy bien. Nos hace acordar la palabra celulosa, ¿no? Entonces, acá podemos apreciar que el gliceraldehído es una aldotriosa. Miren, 3 carbonos. Por eso es tri. Es un aldo, ¿por qué? Porque tiene el grupo funcional CHO, ¿no? Por acá la dihidroxiacetona, ahí tienen acetona. Dihidroxi tiene 2 grupos OH y un grupo funcional CO, que es el carboxilo, que identifica las cetonas, ¿no? Algunas características de los monosacáridos es que tienen sabor dulce, ¿no? Compuestos polares con alto punto de fusión y formación de enlaces puente de hidrógeno, ¿no es cierto? Por eso sus grupos son polares.
Es decir, se disuelven en agua, no fácilmente solubles en agua. Así es, fácilmente solubles en agua. Muy bien. Sigamos. ¿Qué tipo de azúcar? Ajá, qué bonito el ejercicio. A ver, para ustedes, traten de contestarlo, traten de identificar. A ver, muchachos, quiero que identifiquen cuáles son aldosas y cuáles son cetosas, básicamente. ¿Listo? Listo, muchachitos, sigamos. A ver, identifiquemos, vamos a identificar. Por acá tenemos al grupo funcional CHO. Por lo tanto, esta es una aldosa. ¿No es cierto? Es una aldosa. Como tiene 6 carbonos, es una aldohexosa. Entonces, vamos a colocar por acá. Es una aldohexosa. Miren, así de fácil, muchachitos. Por acá, miren ustedes, ¿qué tenemos por acá? Tenemos al grupo cetona. En este caso es una... Ajá, si esta es una aldosa, esta será una cetosa. Tiene 6 átomos de carbono. Es una cetohexosa. Ya está, cetohexosa. Iba a poner con X, es con S. Exosa, ahora sí. Por acá, miren ustedes, qué bonito ya, ¿qué es esto? A ver, muchachitos, ustedes mismos son. Tienen el grupo CHO, proviene de los aldehídos. Es una aldosa, pero tiene 4 carbonos. Por lo tanto será una aldo tetrosa. Ya está. Y por acá tenemos a una cetosa. ¿Cuál será el nombre? Cetotetrosa. Ya está. Así de fácil, ¿ven, jóvenes? Así de fácil. Entonces ahí tenemos básicamente los tipos de azúcares. Dependiendo del grupo funcional, será una aldosa cuando tiene CHO, será una cetosa cuando tiene CO, ¿no es cierto? Cuando tiene CO, porque identifica las cetonas, a las cetonas, y por acá a las aldehídos, ¿no? A los aldehídos. Muy bien, acuérdense entonces de los grupos funcionales. ¿Ve cuán importante es recordar? Bien dicen, recordar es volver a vivir. Muy bien, muchachos, sigamos viendo por acá. Ahí tenemos más ejemplitos. Miren ustedes, 2 tipos de fórmulas. Dice diferente tipo de representar a los monosacáridos. Tenemos la fórmula, vamos a borrar acá, esto nos faltó borrar, la fórmula, en este caso de Fischer, que es la vertical, ¿no es cierto? La fórmula de líneas y círculos y la fórmula de cuñitas, que no hay mucha diferencia con la primera, ¿no es cierto? Solamente indica pues la cuñita en forma de cuña, acá en líneas. La más usual es esta de acá, la fórmula de Fischer, y la otra cuando está en forma horizontal es la fórmula de Howard. Ahora vamos a ver. Entonces ahí tenemos la fórmula de Fischer. Si quisiéramos expresarlo en la fórmula de Howard, lo que hacemos es darle vuelta nada más e irlo inclinando. Vamos a ver por acá, muchachitos. Ahí tenemos la diferente fórmula de Fischer. Dice, son estructuras de los azúcares que se ilustran
se denominan proyecciones de Fischer en honor al gran químico alemán ganador del premio Nobel, Emil Fischer. En estas estructuras el esqueleto hidrocarbonado se dibuja de forma vertical, con el carbono más oxidado en la parte superior. Ah, qué interesante. Miren, por ejemplo, acá tenemos la D manosa. D porque el OH del carbono anumérico, este es el carbono anumérico, se encuentra hacia el lado derecho. L porque el OH del carbono anumérico se encuentra hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Hacia el lado izquierdo. Acá nuevamente D, OH hacia el lado derecho, OH hacia el lado izquierdo, L. El OH hacia el lado izquierdo es L. Acá D manosa, L manosa, D talosa y L talosa. Esos nombrecitos bastante peculiares. Por acá tenemos cómo es que se puede pasar de la fórmula o de la proyección de Fischer a la proyección de Hayward. Observen ustedes, existen diferentes formas de representar los monosacáridos. Por acá, miren el CHO. Miren cómo va a ir rotando. El CHO lo tenemos acá, ¿no? Ahora, observen ustedes al OH. Este es el carbono 1. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tenemos al 6, miren, CH2OH. Ya, este es el 5. 4, 3, 2, 1. ¿Ven? HOH. Ahí está. Carbono 1. Y ahí tienen el carbono. Entonces, cuando el OH está al lado derecho, es hacia abajo en la proyección de Hayward. Cuando el OH está al lado izquierdo, es hacia arriba. Ahí lo tienen. Y luego los dos OHs hacia abajo. Miren ustedes. ¿Ah? Cuando el OH lo tenemos hacia abajo, es alfa. Y cuando lo tenemos hacia arriba, es beta. ¿Ya, muchachos? Entonces acá tendremos el OH hacia abajo a alfa de glucopiranosa. Piranosa, miren, por esta estructura. Acá abajo, beta, ¿no es cierto? Beta hacia arriba. Beta de glucopiranosa. Ahí se puede apreciar, ¿no? Esta parte es similar a esta de acá. Esta parte es similar a esta de acá. Esta parte, esta estructura se llama tipo caballito, ¿no? Tipo caballito. Muy bien, sigamos. Ahí tenemos cómo es que se transforma de una fórmula a otra, ¿no? Dice la proyección de Hayward es una forma común de representar la fórmula estructural cíclica de los monosacáridos con una perspectiva tridimensional simple. Dice, el carbono y el hidrógeno son átomos implícitos en el ejemplo. Entonces los átomos en este caso, ¿no? De hidrógeno, ¿no es cierto? Y carbono, básicamente, en el ejemplo, numerados del 1 al 6, acuérdense ustedes que eso se colocaba en forma vertical, ¿no? Así, ¿no es cierto? Son todos carbonos. Las líneas más gruesas, estas líneas gruesas que estamos viendo por acá, nos indican a nosotros los átomos más cercanos al observador. En este caso, los átomos 2 y 3, que son más cercanos al observador, incluyendo sus correspondientes OHs, ¿no? OHs, ahí está. Y los átomos 1 y 4, algo más distantes, ¿no es cierto? Son opuestos. Y los restantes 5 y 6, lo tenemos por acá, 5 y 6 ya les había indicado, serán los más alejados del observador, ¿no? Y esta es la unión, el oxígeno es la unión, miren ustedes, del 1 con el 5, ¿ya? Entonces acá tenemos la estructura química del alfa de glucopiranosa. Muy bien, sigamos. Ahí tenemos, miren la transformación, ¿no? De Fischer a Hayward. Esta es una D. ¿Por qué? Porque el OH del carbono anumérico está hacia el lado derecho. ¿Por qué se dice carbono anumérico? Porque sus 4 enlaces están unidos a átomos diferentes. Por acá un carbono, por acá un H, por acá un hidrógeno y por acá CH2OH. Por eso es carbono anumérico. Ahora, si empezamos a girarlo, miren, si empezamos a girarlo, este es el carbono 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ahí está el hexágono, dibujamos el hexágono. En el carbono 1, el OH que está al lado derecho va a estar hacia abajo. Ahí lo podemos apreciar. El otro va a ser hidrógeno, ¿no es cierto? Y acá, el carbono 2, miren, el OH, ¿cómo está? Ese carbono 1, carbono 2, también está hacia abajo, o será hacia abajo. El carbono 3, el OH está hacia el otro lado, por lo tanto debe ser hacia arriba. El carbono, siguiente carbono, el OH está hacia la derecha y el OH ahí está. Y acá también el OH está hacia la derecha. Ahí se puede apreciar CH2OH. Muy bien, ahí tienen la proyección entonces de Howard de la alfa de glucopiranosa cuando el OH está en la parte baja, y cuando el OH está en la parte superior, beta de glucopiranosa, ¿no? Beta de glucopiranosa. Muy bien, básicamente esa es la estructura de estos proyecciones, ¿no? De Fisher y de Howard. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Acá nos hablan de la configuración D y L, ya yo les había indicado, ¿no es cierto? Que es D cuando el OH está al lado derecho y es L cuando el OH está hacia el lado izquierdo. Gliceraldehído porque tiene 3 carbonos, ¿no? 3 carboncitos. Por acá también podemos observar, para el caso de la glucosa se presentan 4 centros quirales. Ahí podemos ver los 4 centros quirales. Estos son los centros quirales. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí se puede apreciar, ¿ven? Ahí está. Al haber varios centros quirales, miren, este es D, OH, y acá también este es D. ¿Ya? El OH nos indica la posición de D o L. Ajá. Muy bien, muchachos. Entonces con esto estamos terminando. Acá nos indica, ¿no? D o H a la derecha y L o H a la izquierda. Ahí se puede apreciar, ¿no? Esto es lo más resaltante de esta parte del curso, ¿no? Acá tienen algunas estructuras cíclicas de monosacáridos, su hemiacetal, cómo es que se va formando. Acá algunos ejercicios de aplicación, algunos ejercicios desarrollados, propiedades físicas, ¿no? Dice, los monosacáridos son sólidos cristalinos, incoloros, aunque a menudo cristalizan con dificultad, muy solubles en agua, debido a que pueden formar enlaces puente de hidrógeno, ligeramente solubles en alcohol e insolubles en disolventes no polares como el éter dietílico, cloroformo o del benceno. Ahí tienen formación de éteres y ésteres, reducción de monosacáridos, oxidación de monosacáridos, elongación y recorte de la cadena de azúcares según la síntesis de Galiani-Fischer o de degradación de Wohl. También tenemos acá algunos monosacáridos esenciales y familia de las aldosas, familia de las cetosas. Ahí les hablan de la glucosa, de la fructosa, galactosa, y luego vemos los disacáridos, ¿no? Observen ustedes, de la maltosa, la malta para elaborar la cerveza, ¿no? Y los polisacáridos. Muy bien, muchachos. Les habla del almidón, de la celulosa, ¿no? De los tipos de sangre. Ah, qué interesante, ¿no es cierto? Muy bien, cómo se grafican estos compuestos con el licumol. Muy bien, muchachos. Ha sido un gusto tenerlos hoy día. Muchas gracias.